Muy Bueno, bien, seguimos rápidamente en este programa por CX30 Radio Nacional, radionacional.com.uy. Ya está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez, doctor Conrado Rodríguez. Gracias por estar, Conrado. Un ¿cómo lujo, andás? ¿eh? Muchas gracias, muchísimas gracias por esa Queda, presentación. queda, queda muy bueno ahora decir doctor Conrado Rodríguez. Es impecable. Mirá, para ti y para la audiencia, más allá de esa situación, para mí lo fundamental era terminar una etapa que Ujú. había quedado inconclusa y bueno, con mucho empuje, mucho sacrificio, sin abandonar obviamente las tareas parlamentarias que son fundamentales y que obviamente es el mandato que nos dio la ciudadanía. Mm. Bueno, poder terminar la carrera, la verdad que es una gran satisfacción para mí, para mi familia, para los que me Claro. rodean. Claro, Este, sin duda, sin duda. así que Felicitaciones, para Conrado. Merecido, muchísimo. merecido triunfo, éxito al culminar esa carrera de Derecho, ¿no? Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Conrado Rodríguez. Una alegría para quien habla, para todo el equipo de la radio, para este programa, saber que una gran persona como Conrado, bueno, haya obtenido finalmente su título tan ansiado, tan buscado y tan laboriosamente buscado, ¿no? Porque siempre trabajando, estudiando, y ahora digamos que en el rol de diputado hombre vinculado además al Poder Judicial de muchos años. Yo tengo dos preguntas para hacerle al doctor Conrado Rodríguez. A ver, doctor, ¿vio este sonado caso, tristemente famoso caso de la violación colectiva del cordón o supuesta violación colectiva del cordón? Asumió el doctor Raúl Iglesias Ujú. este caso como fiscal especializado en crímenes, en delitos sexuales. Bueno, él manifiesta que no hay indicios probatorios, otorgó la libertad de estos muchachos, hay un menor de edad incluso, pero además él planteó en una declaración que también cabe la posibilidad, la seria posibilidad, de pronto de denunciar o acusar a la mujer que los denunció. ¿Por qué? Ujú. Porque puede caber la posibilidad de que exista el delito de calumnia o simulación de delito. Artículo 179 del Código Penal que dice: el que a sabiendas denuncia a la autoridad judicial o policial o ante la Junta Asesora en materia económico-financiera del Estado o ante un funcionario público, el cual tenga la obligación de dirigirse a tales autoridades, un delito que no se ha cometido o que simule los indicios de un delito en forma que proceda a la iniciación de un procedimiento penal para su averiguación, será castigado con pena de 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Una vez dicho esto, de parte del fiscal Raúl Iglesias, y planteando que él está totalmente convencido, filosóficamente convencido, de ir por las garantías del debido proceso y que Ujú. incluso se puede dar lugar a esta acusación, bueno, saltaron todos los colectivos, ¿no? A presionar, colectivos mujeres, colectivos de género, se hizo muy mediático porque ya venía mediático este tema, pero también uno se pone a pensar, cuando se da este tipo de acusaciones, y se logra con éxito que esa acusación prospere en un juzgado, cuando se denuncian acosos sexuales o abusos sexuales o violación, hay reparación patrimonial también, y estimo, intuyo un gran negocio detrás de este tipo, ¿no? de denuncias muchas veces, que son totalmente falaces, ¿no? Que carecen de sustento. Eso lo está planteando este fiscal, que hoy es, digamos, bueno, blanco de la atención, inclusive del fiscal de corte, que Ujú. ordenó una investigación administrativa respecto al archivo de cantidad de casos. Él manifiesta que hay 300 casos que no tienen indicios probatorios, que no hay nada de lo que agarrarse, que son casos de muchos años atrás. Da a entender de algún modo, leyendo entre líneas, que son causas armadas. Como se dice en la jerga procesal o judicial, Conrado, tú lo sabes muy bien, las causas armadas. Muchas veces hay toda una parafernalia, un armado de causas que son falaces, no tienen sustento probatorio. Eso manifiesta Iglesias. Y por otro lado, un fiscal de corte, Gómez, que recibe a los colectivos de mujeres, que recibe a los abogados de mujeres y que ordena esta investigación administrativa. ¿Cómo están viendo ustedes? ¿Cómo ves tú este caso? Recién lo conversábamos con la senadora Graciela Bianchi, ¿no? Que ella está Bueno, totalmente a favor de lo que está planteando el fiscal Iglesias. ahí yo creo que hay muchas aristas, ¿no? En el tema, en este tema y en otros temas. Yo creo que sí, lo que a veces se da es una especie de linchamiento público ante una noticia de un eventual delito o la presunción de la comisión de un delito. Hay una especie de linchamiento público en las redes sociales que van presionando para que se tomen determinadas medidas, ¿no? Cuando en realidad, primero,
hay que verificar la existencia del delito y segundo, es quién cometió el delito, ¿no? Entonces, la presunción de inocencia es algo que se tiene que defender más allá de las situaciones, hasta, obviamente, la declaración de la culpabilidad. Claro. Entonces, a nivel general, sin específicamente este caso, a veces lo que sucede es eso, ¿no? Hay un apresuramiento porque existe una presión social y pública para decir determinadas cosas. Nosotros no somos quienes para decir si en este caso Claro. hubo o no hubo delito, porque eso se tiene que dirimir en un juicio. Por algo Exacto. existen los juicios y tiene que existir la garantía del debido proceso para los imputados. Y que en la medida de que se dé ese debido proceso, una vez que se recojan las pruebas pertinentes y eventualmente se establezca la culpabilidad de alguien, bueno, ahí sí, obviamente, públicamente se tendrá que decir que tal persona es culpable de tal delito, ¿no? Conrado, Entonces, pero parece que el tema se reencausa ahora, a partir de que lo tomó este fiscal, ¿no? Va por ese camino que tú decís. Parece bueno, que antes se estaba atropellando el debido proceso, no se tomó en cuenta la presunción de yo, inocencia, pero yo quiero estar muy, muy cuidadoso, Rubén, porque quedaron en prisión, ¿no? Quedaron en prisión uno, sin uno no, uno condena. no conoce el expediente y entonces uno también se puede hablar por las versiones de prensa, ¿no? Mm, Pero digo, creo que lo principal es esto. Y también lo principal es, dentro de lo que es el proceso penal, que exista primero independencia técnica por parte del fiscal actuante, claro. que no tenga órdenes de la Fiscalía de Corte o de otros fiscales, sino que tenga toda la independencia técnica y que, vuelvo a decir, la parte de la defensa tenga las oportunidades para esgrimir esa defensa. Claro. ¿Tá? Ahora, en el caso puntual, yo creo que también se han dado algunas cosas que no son buenas, ¿no? De una parte y de la otra. A mí personalmente, sin juzgar la decisión del fiscal Iglesias, o sea, está en todo su derecho en establecer de que en realidad no existieron las pruebas suficientes como para poder darle la prisión preventiva a los acusados, o sea, está en todo su derecho de establecer ese criterio, pero creo que tampoco es bueno salir a enfrentar públicamente a quienes pueden pensar distinto, ¿no? Creo que uno tiene su derecho de decir su verdad, pero hay maneras y maneras de decir su verdad. Pero ¿sabés lo que pasa, Conrado? Que hoy en este mundo en el que estamos viviendo se juegan en dos canchas el partido. Se juega en esa cancha judicial que tú decís, que ahí técnicamente es muy correcto lo que planteás, pero se está jugando una superpresión de lobbies, de colectivos a nivel país y a nivel planetario, que están jugando un partido muy fuerte. Y si la parte que está siendo linchada no sale a aclarar los temas, pues si también el fiscal Iglesias se queda callado, íbamos a escuchar las voces de los colectivos todo el tiempo íbamos a escuchar las voces, entonces también tuvo que salir. Pero además, por otra Está bien, parte, yo no pero estoy Rubén, defendiendo al fiscal, simplemente no, no, pero estoy analizando la situación. Pero además quiero cerrar el comentario con este tema. está, está, Este asunto tomó luz pública cuando fue publicado todo por el periodista Ignacio Álvarez. Es decir, era inevitable que iba a tomar luz pública cada movimiento que iba a tomar este caso. No olvidemos que estamos en una época muy mediática y estos temas se mediatizan rápidamente porque los temas vinculados a abuso sexual, acoso sexual, violencia de género, violaciones, toman luz pública inmediatamente. Y fue de un modo desprolijo, por decirlo de alguna manera, cómo se trató el tema, que inclusive se quitó a esa fiscal, al fiscal Lovesio, de ese caso y apareció el fiscal Iglesias. Bueno, y a raíz de eso tomó la notoriedad que todo tomó, y creo yo que el fiscal Iglesias lo que se encargó de decir es cuál es su filosofía jurídica y cómo está llevando adelante esta situación. no, por eso, Me parece que es por ahí. yo hago la distinción, Mm, Rubén, yo hago la distinción. Una cosa es salir públicamente a defender un criterio técnico, ¿no? claro. Y jurídico técnico. Mm, Cosa distinta es ya meterse en otro andarivel, por ejemplo, diciéndole a los periodistas que han hablado en contra del fiscal o que no han estado de acuerdo con la posición del fiscal, bueno, si alguien tiene algo para decir, que venga a decírmelo en la cara, estoy en ah, bueno. Uruguay de Ah, 12, 15, ¿no? ah, mm, No, creo que a eso iba. sí, sí, Este sí, tipo sí, de cosas, obviamente, no corresponden. sí, O sea, yo defiendo que en su independencia técnica los fiscales puedan establecer su criterio técnico, mm, jurídico y que lo puedan defender.
que lo defiendan con herramientas jurídicas y con conceptos jurídicos. Ya cuando se entra en otro andarivel, creo que eso complica más la situación y no es bueno para el sistema judicial completo, digamos, ¿no? Por entero. Esa actitud del fiscal Iglesias creo que es la que ameritó las declaraciones de la vicepresidenta de la República, que creo que estuvo muy bien porque atemperó ese tema. Cuando la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo, tanto los actores políticos, periodistas, jueces, fiscales, tenemos que entender que estamos sometidos a la opinión pública, venga de donde venga, a favor o en contra, dando a entender que estamos en una democracia y tenemos que aceptar ese juego. Y bajando los decibeles, como diciendo, eso no significa que haya presión, que tenga que haber presión, simplemente aceptar que hay opiniones diversas, sea de colectivos, sea de personas, sea de distintos grupos. Creo que fue un mensaje por elevación el propio fiscal Iglesias, con mucha calidad. Leyendo entre líneas, porque todas estas cosas hay que leerlas entre líneas. Por eso hay que hacer la distinción y está bueno que lo pongas, ¿no? Cuando se dan determinadas circunstancias de presión pública a través de determinados colectivos y demás, está bien que quien toma una decisión jurídica, en este caso, pueda defenderlo públicamente. Yo en eso no Claro, tengo paros. claro. Creo que está bien porque da transparencia también al proceso, en la medida que los procesos ahora son públicos, a partir del Código del Proceso Penal nuevo del 2017, entonces está bien que el fiscal defienda su criterio técnico, por eso, pero no pueden ingresar en otros terrenos, porque en definitiva se desvirtúa esa defensa técnica que él Sí. legítimamente puede hacer. Eso es lo que yo... Estimemos que de pronto ese error provenga de la falta de experiencia con los medios, quizás falta de experiencia mediática, Puede a estar, veces sí, sí. sometido un fiscal a cierta exposición pública tan grande, pudo haber cometido algún error. A veces viste que la sangre hierve, corre sangre por las venas, qué sé yo. Pero seguramente eso se va a temperar. Si Bueno, una pero cosa ahora, es a destacar, es que esto tomó luz pública y que el fiscal tuvo la valentía de salir a explicar lo que está haciendo, que eso me parece muy bien, que es lo que tú decís. Le y hace muy bien al país que se transparenten las causas judiciales, Rubén, ¿no? lo principal, ¿no? Que se verifique la verdad de los hechos, Ah, ¿no? bueno, eso ni que hablar, eso ni que Si hablar. acá a ver, si hubo una violación, que haya, que haya un culpable, que tenga una condena. Si hubo una simulación de delito, También, para el otro lado. claro. Lo principal es que se diluciden con pruebas este tipo de cosas y que haya un veredicto final por parte de la justicia que se ajuste a la realidad de los hechos. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué es lo que planteó el fiscal? Simplemente eso. Es decir, Sin los duda. liberó presumiendo la inocencia y ahora esta causa continúa y se verá para qué lado Exacto, cae la moneda. exacto. Este, ¿Qué te iba a decir, Conrado? Acá hay mirá, pasando a otro tema, pues ya que estoy con el doctor Conrado Rodríguez, yo tengo que aprovechar ahora a preguntarle cosas al doctor. ¿Te acordás de la ley de urgente consideración? ¿Te seguís acordando de ella, del referéndum? Sí, ¿Sí? claro. Qué mal que la pasamos muchos, ¿no? Y dijimos, ¿y esto qué va a pasar acá? ¿Se derogará? ¿No se derogará? Mirá cuántas preguntas tenía para hacerte si se hubiera derogado. Pero afortunadamente, gracias a Dios, no Bueno, no, pasó. No pasó. habían Pero cuestiones jurídicas no resueltas, ¿no? Si se iba a sí, la claro. ¿Qué efectos, eh, no? Los efectos. los efectos, que van Si a la ser bastante. derogación es hacia el futuro o es hacia el pasado, si ¿Qué tenía un pasó efecto, claro. ya de esos artículos? Era complejo, no era fácil. Bueno, hay una situación en Río Gas, parece que viene esta época, ¿viste? Y siempre en Río Gas hay problemas y vienen los paros y las huelgas, ¿Mm? que se despidió a un funcionario de una empresa que le prestaba servicios a Río Gas, le tercerizaba servicios, una empresa de transporte. Y habló, digamos que la dueña de la distribuidora, Alejandra Puerto, respecto a este trabajador que increpó a un compañero y dijo que eran conductas inadmisibles. Llegó a decir este hombre, le voy a romper todos los huesos. Y siguió amenazando, amenazando. Y bueno, por esa mala conducta fue despedido. Pero el sindicato ocupó Río Gas. Pero no es Ujú, que hay un artículo que prohíbe la ocupación, que no se puede, tiene que convivir el derecho al trabajo con el derecho a la huelga. Bueno, ujú. ocuparon la planta. Después se resolvió, se entró en negociaciones, y esto aparece en esta nota de Montevideo Portal, que yo al leerla, al pasar comentan este tema, ¿eh? Al pasar, Ujú. bueno, se desvinculó a este funcionario que trabajaba para una empresa fletera,
que lo desvinculó por notoria mala conducta al amenazar gravemente a otro trabajador, acota el texto publicado, y al respecto Montevideo Portal dialogó con Alejandra Puerto, dueña de la distribuidora de Supergas. Ella explicó cómo fue el conflicto que llevó al despido de este trabajador. Y a raíz de ese conflicto, ocuparon la planta. ¿Cómo se sigue dando eso, no? Van a tener que estar atentos pero ustedes ahora, a esos temas. pero Sobre todo, las ocupaciones son ilegales, eso ya quedó refrendado por justamente la decisión popular el pasado 27 de marzo. Existe la coexistencia de tres derechos constitucionales consagrados en la Constitución, que es el derecho a la huelga, el derecho a la propiedad, derecho a trabajar, ¿no?, de los trabajadores no huelguistas. En este caso hay un derecho a la propiedad que está siendo vulnerado, y seguramente hay un derecho de los trabajadores no huelguistas que también está siendo vulnerado. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo tiene un protocolo de actuación, que primero hay un acercamiento, eso generalmente lo hace la Dirección Nacional de Trabajo, se le intima, ¿no? Hay una intimación. Si no se cumple con la intimación, ahí sí se recurre al auxilio de la policía, ¿no? Y que bueno, en la medida que se dé este protocolo y obviamente se dé cumplimiento a la ley y a la propia Constitución, es donde nosotros obviamente vamos a defender esos derechos, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sin Este, duda. yo tenía algunas cositas para comentarte, Rubén. Con respecto, ¿te acordás que habíamos hablado en algún momento de la ley de financiamiento de los partidos políticos? Bueno, en el día anteayer, el día miércoles, hubo una reunión por parte de la Comisión para dar impulso a un proyecto de ley con respecto al financiamiento de los partidos políticos en campañas electorales. Llegamos a determinados acuerdos dentro de la coalición, los cuales le comunicamos al Frente Amplio en el día de ayer por la mañana, en el trabajo de una subcomisión que se había conformado, y finalmente ayer por la tarde sesionó la Comisión de Financiamiento de la Democracia, con la premisa de poder avanzar en un proyecto de ley que tenga que ver con la transparencia, cómo los partidos políticos encaran, cómo financian, cómo gastan en las campañas electorales, que tiene que ver también con el fortalecimiento de los propios partidos políticos, en la medida de que son el vehículo o los representantes, quienes representan la voluntad ciudadana, que luego se manifiesta en los organismos de la República, en este caso el Parlamento Nacional y obviamente el resto, con consideraciones por parte de la coalición o puntos de vista coincidentes en que, por ejemplo, a nivel de lo que son los tiempos de recaudación, digamos, de campaña de cada interna, en el proyecto de ley de la anterior legislatura, que era un proyecto de ley del Frente Amplio, se establecía un tiempo para poder hacer esa recaudación, que era a partir del 1 de enero del año electoral. Nosotros entendemos de que ese tiempo tiene que ser mucho más amplio, porque obviamente si los partidos políticos reciben una donación en diciembre, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el año 2023, diciembre del 2023, ¿cómo se reputa esa donación? Se imputa al financiamiento de la campaña electoral, que en realidad ingresa a partir de enero del año 2024, o se imputa a lo que es el financiamiento permanente de los partidos políticos. Ahí hay una normativa. Bueno, ahí no estaba claro, creemos nosotros que se tiene que ampliar el plazo, justamente para que los partidos tengan que rendir cuentas sobre las donaciones que puedan llegar a recibir. Hay tratamiento en el tema de quién tiene la rectoría para poder fijar un criterio de quién cumple y quién incumple la ley de financiamiento de partidos. Nosotros entendemos que tiene que ser la Corte Electoral. La Corte Electoral es el órgano máximo de elecciones, es quien debe de velar por el cumplimiento de la ley, y obviamente hay que darle facultades sancionatorias a la Corte Electoral, cosa que ha carecido y que hemos tenido enormes problemas. Incluso hemos comentado acá, por ejemplo, con la utilización de los símbolos partidarios, pues
o los personajes y figuras históricas de los partidos políticos por parte de otros partidos políticos o por parte de otras organizaciones. Todo eso tiene que estar en este proyecto de ley. Después hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de que las empresas donen o no donen, o hagan una contribución o no. Entendemos de que en la medida de que los empresarios pueden donar, no tendría ningún sentido poner una limitación a las empresas. Sí tiene que tener una limitación la donación de las empresas, que es, esas empresas no pueden ser contratantes o co-contratantes con el Estado, o no pueden recibir ningún tipo de subsidio por parte del Estado, o no pueden ser concesionarios de servicios públicos que presten estas empresas por un servicio que es público, digamos, ¿no? Sí. Ahí sí tiene que haber un límite, como también tiene que tener un límite en la cantidad, en el monto, ¿no? Claro. Bueno, hay una cantidad de aspectos que se vienen discutiendo de la legislatura anterior que no había prosperado el proyecto de ley de la anterior legislatura porque el Frente Amplio no había querido discutir con la oposición de entonces, en aquel momento Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, la posibilidad de modificaciones. Nosotros habíamos presentado, ellos nos habían pedido sugerencias de modificaciones, habíamos presentado en la comisión respectiva y lamentablemente el Frente no quiso discutir las modificaciones y llevó el tema al plenario de la Cámara. ¿Qué pasó en el plenario de la Cámara? Los partidos de oposición, los tradicionales y el Partido Independiente, ya habían decidido no votar en la medida de que no se había dado esa discusión y generar un amplio consenso en un proyecto de ley que tiene que ver con las elecciones y con la democracia. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Finalmente, el diputado Darío Pérez, del Frente Amplio, no votó en Cámara de Diputados el proyecto y el Frente Amplio se quedó sin mayoría y por eso no pudo prosperar en la anterior legislatura. La coalición entiende de que tenemos que avanzar, tenemos que ayornar la normativa que actualmente tenemos desde el año 2009, pero que hay que ayornarla a los tiempos modernos, de cómo se financia la democracia, los partidos políticos, y que eso sea transparente para la ciudadanía. Así que te quería dar esa noticia, creo que es importante, salió en los medios, en los diarios. Vamos a avanzar rápidamente sobre un proyecto de ley. Seguramente antes de fin de año vamos a tener la aprobación de este proyecto de ley en Cámara de Diputados, y es fundamental. Buenísima la noticia, la primicia, Conrado, muy importante tema. Vamos a seguir tratándolo, evidentemente, a ver cómo prospera esa ley. Y yo te agregaría que tienen que hincarle el diente también a la financiación de los sindicatos y una ley, un marco normativo también sobre los recursos sindicales, cuáles son los recursos que corresponden que tengan, el objetivo y actividad sindical. Me parece que es otro tema importante que haría también a la salud de la democracia, ¿no? Democratizar la actividad sindical del país. Bueno, Que son organizaciones de mucha incidencia y mucho poder y mucho peso en las negociaciones, ¿no? Ahí te diría una cosa, lo que no puede suceder es que cuando se pide una contribución a los trabajadores para la cuota sindical, que es supuestamente para determinado fin, que ese dinero vaya para otras cosas, ¿no? Exacto. Que vaya para otro fin, ¿no? Eso es lo que no se puede permitir, no puede suceder, y por eso comparto. Y tampoco la retención obligatoria, ¿no? Tampoco. Bueno, la afiliación tiene que ser voluntaria, ¿no? La adhesión al sindicato. Ahí hay aristas que tienen que ser tratadas de manera legislativa, y en eso yo comparto. Tanto se habla del lavado de activos, ¿no? A nivel general y a nivel internacional. Bueno, lo que no puede suceder, a ver, ¿qué sucedió en Argentina con el señor Balcedo, ¿no? Claro. Se desviaron fondos, hay un proceso en Argentina en el cual se le imputa de que desvió fondos del sindicato que él representaba hacia sus cuentas personales, digamos, ¿no? Entonces, eso hay que tener una limitante muy fuerte y un contralor muy fuerte, ¿no? Sí, sin duda. Un marco normativo y que tenga después un control fuerte, con un marco normativo específico, ¿no? Que no deje huecos.
Conrado, te agradezco un montón, como siempre, ¿eh? Este aporte, todas estas primicias legislativas muy importantes, y vamos a seguir conversando contigo respecto a estos temas, no cabe duda. Dios mediante. Muy buen fin de Siempre. semana, a cuidarse del frío y nos vemos el próximo viernes. Buen fin de semana y muchas gracias por la presentación y bueno, por las buenas energías que siempre me mandás por mensaje de WhatsApp, que me diste mucha suerte para el último examen. Así que muchas Bueno, me gracias. alegro un montón. Merecido, merecido, Conrado. El Muchas doctor gracias. Conrado Rodríguez, el diputado por el Partido Colorado, conversando con nosotros en su columna de los viernes. Vamos a una pausa y recibimos a la escritora Mercedes Vigil. Quédate ahí.